Hoy hablamos de los procesadores Apple. Procesadores marca Apple. Como sabemos, Apple es una compañía de tecnología, una compañía que comenzó con el desarrollo de computadoras. ¿Qué es una computadora? Una computadora es una máquina electrónica de procesamiento de datos. Una computadora es una máquina electrónica de procesamiento de datos. Eso significa que esta máquina procesa datos de forma electrónica. Y podemos ir paso a paso con este concepto, con esta definición. Si decimos que una computadora es una máquina de procesamiento de datos de forma electrónica, comenzamos definiendo qué es una máquina. Una máquina es un aparato para ayudarte a completar una tarea. Una máquina es un aparato, un dispositivo para completar una tarea. Una máquina electrónica significa que es un aparato que opera con electricidad y que opera manipulando electrones. Esto va a ser importante cuando vayamos más en detalle sobre el procesador, la unidad central de procesamiento de datos de una computadora. Pero seguimos. Máquina es un aparato, es un dispositivo para completar una tarea y está compuesta usualmente de diferentes elementos o componentes. Eso es una máquina. Una máquina electrónica ya te dice que es algo con electricidad y con el manejo de electrones. Data y datos es información, es cualquier pedacito de información. Procesamiento es lo que se va a hacer con esa información. Así que aplicar alguna operación, ya sea una operación de matemática o una operación de lógica a esa información. Así que una computadora es un aparato electrónico de procesamiento de datos. El componente, la parte principal de una computadora es lo que se llama el CPU, por sus siglas en inglés, que es la unidad de procesamiento central en español. Unidad de procesamiento central. Esa es la unidad donde se procesa la data. ¿Cómo procesa data una computadora? Una computadora procesa data utilizando un sistema binario, un sistema de que algo es una cosa o es otra. Solamente dos alternativas. En el caso de las computadoras, utilizamos un sistema binario de unos y ceros. Unos y ceros. Todo lo que la computadora hace es procesar los unos y los ceros. Combinaciones de unos y ceros. Diferentes combinaciones de unos y ceros, de esos dígitos binarios, tienen diferentes significados en la computadora y según se procesan, según se combinan, según se analizan, según se comparan, según se manipulan, te producen otros resultados de forma binaria, de resultados binarios digitales que luego se traducen a
modelos análogos, ya sea animaciones, ya sea texto, lo que sea el resultado. Okay. La computadora transfiere o traduce, por decir así, los unos y los ceros en prendido o apagado. Okay. Esto va atado al concepto de transistor. Un transistor es un elemento que puede estar encendido con electricidad o estar apagado. Un transistor es relacionado a un semiconductor. Eso que definí anteriormente es un semiconductor. Un semiconductor es un elemento que puede dejar correr la electricidad o puede detener el paso de electricidad, o conduce o no conduce electricidad. Sabemos que hay materiales y elementos que conducen electricidad y hay elementos o materiales que no conducen electricidad. Por ejemplo, un cable de aluminio, de metal, conduce la electricidad. Un pedazo de madera no conduce electricidad. Así que hay materiales que siempre conducen electricidad y materiales que nunca conducen electricidad. Pero hay materiales en el medio, y estos se llaman semiconductores. Y son, el ejemplo clásico es el silicón, que es básicamente el componente principal de la arena. Es como arena cristalina, un silicón. Y el silicón depende de cómo uno lo manipule. El silicón puede operar como conductor de electricidad, dejar que la electricidad pase por él, o puede actuar como no conductor de electricidad, no dejar que la electricidad pase por él. Así que se puede decir que ese semiconductor puede estar encendido o puede estar apagado. Ese semiconductor puede representar un 1 cuando está encendido y un 0 cuando está apagado. El transistor es, por decir así, la puerta o el portón que permite que la electricidad pase por el semiconductor o cierra para que no pase la electricidad por el semiconductor. Así que el transistor es el mecanismo, es la puerta, la cerradura, la llave que deja que la electricidad pase por el semiconductor o que no pase por el semiconductor. Así que un transistor es ese portón, esa ventana hacia dejar pasar la electricidad por el semiconductor o no dejar pasar la electricidad. Así que el transistor puede encender el semiconductor o mantenerlo apagado. Así que el transistor es el que cambia al semiconductor y lo pone en uno de los dos estados binarios en que ese semiconductor puede estar. El transistor puede encender el semiconductor o puede apagar el semiconductor. O sea, el transistor puede dejar que la electricidad pase por el semiconductor o puede impedir que la electricidad pase, o sea, para que la electricidad no pase. Puedes pensar que el transistor es el que enciende o el que apaga el material de semiconductor, que usualmente es el silicón. Así que el transistor es un pedacito, es una puerta, es un portón que o enciende al silicón o
apaga al silicón, o permite que la electricidad pase por el silicón, o impide que la electricidad pase por el silicón. Así que el transistor hace que el silicón esté prendido o esté apagado, esté en uno de los dos estados binarios en que puede estar. Así que ese transistor, al dejar pasar la electricidad por el silicón, o al impedir que la electricidad pase por el silicón, convierte a ese silicón en lo pone en ese estado binario de prendido o apagado, de 1 o 0. Y con este prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga, el transistor computa los valores binarios de unos y ceros. Así que cuando decimos que una computadora procesa unos y ceros, lo que nos referimos es que hay transistores prendiendo y apagando, permitiendo o impidiendo el paso de electrones por ese semiconductor. Y está en uno de dos estados: o el semiconductor está cargado de electricidad o está descargado. Ese es el concepto de el transistor, y ese es el concepto de las computadoras prendiendo y apagando, dejando pasar electricidad o impidiendo que electricidad pase, para representar uno de los dos estados binarios de unos o ceros. Y con eso se procesa la información de unos y ceros, de prendido o apagado, y con repeticiones inmensas y súper rápidas, la computadora procesa la información.